Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes aquí en Allende. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en estos momentos para saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos permita comprender su programa, su palabra, correspondiente a este tiempo final. Dice San Pablo en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miguel, si me puede traer el libro de los sellos, te lo agradezco. El tema para este saludo y estas palabras es el séptimo sello, terminando de construir el cuerpo místico de Cristo. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Sí. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo, y en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, aparece el libro de los 7 sellos, el cual fue tomado por el Cordero, Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 6 fue abierto el libro de los sellos, fueron abiertos 6 sellos. Y en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, fue abierto en el cielo el séptimo sello. El séptimo sello es la venida del Señor. Por eso cuando fue abierto el séptimo sello en el cielo, hubo silencio como por media hora, para que así nadie supiera y el enemigo de Dios, el diablo, no supiera el misterio del séptimo sello, o sea, no conociera el misterio de la segunda venida de Cristo, para que no pudiera interrumpir el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Pues con la segunda venida de Cristo, con el séptimo sello siendo cumplido, siendo abierto en cuanto a su cumplimiento aquí en la tierra, se lleva a cabo la terminación de la construcción del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Vean cómo nos dice San Pablo. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese templo santo en el Señor es la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora vean cómo va creciendo este templo espiritual de Cristo, de edad en edad, a medida que Cristo se manifiesta en cada edad por medio del mensajero de cada edad y llama y junta a sus escogidos de cada edad, lo cual está representado en este diagrama. Aquí tenemos la iglesia de Jesucristo representada en este diagrama. Tenemos las 7 edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia, y luego tenemos la edad de la piedra angular para la dispensación del reino, para este tiempo final. Y tenemos también aquí los mensajeros de cada una de esas edades. Y también aquí tenemos las iglesias de Asia Menor, que representaron esas 7 edades de la iglesia gentil. Y aquí están las virtudes que fueron manifestadas
en la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. Aquí, en este diagrama, está todo el programa de Dios que sería llevado a cabo en el templo de Jesucristo, que es su iglesia, de edad en edad. En donde, vean ustedes, cuando comenzó, era entre los gentiles, cuando comenzó, era solamente esta etapa. Luego, cuando llegó la segunda edad, la primera se cumplió en Asia Menor y San Pablo fue el mensajero. Luego la segunda se cumplió en Francia y el mensajero fue Ireneo. Y ahora vean cómo ya para la segunda edad la iglesia creció una etapa más, subió, fue creciendo y fueron llamados y juntados los escogidos y se formó así esa segunda etapa de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. Por lo tanto, ya para la segunda edad ya estaba más grande, más alta. Ese templo estaba más alto. Es como comenzar a construir un templo, literal un local. Se comienza con el piso, ya se comenzó el templo, pero solamente está el piso, ahí está la base. Luego se continúa con las paredes y cuando se ponen los primeros bloques, ya se puso la primera etapa de las paredes y luego cuando se coloca la segunda línea de bloque, ya se colocó la segunda etapa. Cuando se coloca la tercera línea de bloques, ya se colocó la tercera etapa y así por el estilo hasta que llega a la parte alta de esa pared. Vino de etapa en etapa y así ha venido la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa hasta llegar a la séptima edad de la iglesia gentil. La primera etapa en Asia Menor y San Pablo fue el mensajero, la segunda en Francia e Ireneo fue el mensajero, la tercera en Hungría y Francia y Martín fue el mensajero, la cuarta en Irlanda y Escocia y Colombo fue el mensajero, la quinta en Alemania y Lutero fue el mensajero, la sexta fue en Inglaterra y Wesley fue el mensajero, la séptima en Norteamérica y William Branham fue el mensajero. Y vean ustedes, aquí tenemos a la iglesia de Jesucristo ya levantada, digamos, en sus cuatro paredes. Pero ahora le falta el techo, que es la edad de la piedra angular. Y ahora pasa a Jesucristo en Espíritu Santo toda la América Latina y el Caribe para coronar su iglesia, colocarle el techo de su iglesia, colocarle la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, así como las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo del templo espiritual de Jesucristo. Así como en el templo tenemos atrio, lugar santo y lugar santísimo, el templo que construyó Moisés y el templo que construyó también Salomón. El atrio es de Adán a Cristo, el lugar santo es de Cristo hasta este tiempo final, hasta el reverendo William Branham, y el lugar santísimo es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Y ahora vean cómo en la América Latina y el Caribe es que se cumple la edad de la piedra angular con la cual Cristo corona su cuerpo místico de creyentes, lo corona con una edad eterna, una edad perfecta, la edad de la piedra angular que representa la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y ahora hemos visto también que para la construcción de ese templo espiritual, Dios ha estado llamando y juntando a sus hijos de edad en edad, porque es un templo construido no con piedras literales, ni con madera literal, ni con pieles de tejón de animales, sino con piedras vivas, seres humanos, así como Jesucristo
la piedra del ángulo que los edificadores desecharon es una piedra viva, es un hombre que vino en medio del pueblo hebreo, como el cumplimiento de la venida del Mesías, el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Y ahora, el resto de las piedras que serían parte de ese templo espiritual, vean ustedes cómo han estado siendo llamadas y juntadas y colocadas en la construcción del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora ya hemos visto que hay 7 etapas o edades construidas y corresponden al lugar santo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora estamos en la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo con seres humanos también. Porque es un templo construido con seres humanos, porque el ser humano ha sido creado por Dios para ser templo de Dios. Y por eso el cuerpo místico de Cristo está compuesto por seres humanos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y así como hubo un territorio para cada etapa de la iglesia gentil, en la etapa del lugar santo, también hay un territorio para la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y ese territorio es, ¿cuál? La América Latina y el Caribe, donde Dios está llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final. Hablándonos el precursor de la segunda venida de Cristo acerca del séptimo sello, nos dice quién es el séptimo sello. Cuando nos habla de esta nube misteriosa que apareció en 1963, en febrero 28, nos dice que esta nube fue formada por ángeles de Dios que vinieron y uno de ellos lo arrebató al cielo y lo colocó en medio de estos ángeles en esta constelación que fue tomada en fotos y formaba esta nube, una nube de ángeles de Dios. Los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil y el mensajero aquí, el ángel que era diferente a los demás, que viene para la edad de la piedra angular. Si tornamos esta foto hacia la derecha, veremos que forma el rostro del Señor Jesucristo, esta nube que fue formada por ángeles, y ahora hubo un ángel que era diferente a los demás, el cual era el más sobresaliente, el cual es este que está volando aquí. Si tornamos la foto así, vean, es este ángel que está aquí. Los otros ángeles de las 7 edades, vean ustedes, están aquí, formando la barba del Señor, pero el cabello blanco del Señor lo forma el ángel que era diferente a los demás. Vamos a ver lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo acerca de este ángel que era diferente a los demás. Página 469 del libro de los sellos en español dice: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó. ¿Cuál de los ángeles fue el que levantó al reverendo William Branham y lo llevó a esa constelación de ángeles? Fue llevado en su cuerpo teofánico, en espíritu, a esa constelación de ángeles. Ahora vean ustedes, dice: les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente.
Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Cuál fue el que lo levantó? El ángel que era diferente a los demás. ¿Se acuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el séptimo sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Ahora vean que este ángel que era diferente a los demás es el que tiene el séptimo sello. Y así como los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, para tener esos ministerios, y Cristo estará manifestado por medio de cada uno de estos mensajeros de las 7 edades, y Cristo por medio de ellos llamar y juntar a los escogidos de cada edad. Esos ángeles tuvieron que venir en carne humana, o sea, vestidos de carne humana, vinieron estos ángeles mensajeros de Dios y tuvieron sus ministerios aquí en la tierra. Y para el ángel que era diferente a los demás, el cual tiene el séptimo sello, para tener su ministerio y cumplir ese séptimo sello aquí en la tierra, tiene que venir manifestado en carne humana, para así cumplir la venida del jinete del caballo de Apocalipsis, del jinete del caballo de Apocalipsis capítulo 19, de lo cual dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, que sería la palabra encarnada, ¿dónde? En un hombre. Dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si encontramos ese hombre, ese velo de carne, escogido por Dios para la palabra estar encarnada en él, pues estaremos encontrando a la palabra, al verbo, al ángel del pacto, viniendo en carne humana, manifestado en carne humana en el día postrero. Estaremos viendo manifestado en carne humana al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que tiene por nombre el verbo de Dios. Y por consiguiente estaremos encontrando al ángel que era diferente a los demás, manifestado en carne humana, llevando a cabo la obra correspondiente al día postrero. Lo encontraremos dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estará hablándonos con esa gran voz de trompeta que escuchó Juan en el día del Señor, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, donde nos dice el apóstol San Juan de la siguiente manera, y quiero leer para que tengamos el cuadro claro de lo que estamos hablando en esta ocasión. Dice, capítulo 1, verso 10 al 11, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es en el día del Señor, que es el séptimo milenio, que Juan escuchó esta voz como de trompeta, una gran voz como de trompeta. Juan fue transportado en espíritu al día del Señor, o sea, al séptimo milenio. Un día delante del Señor es como 1000 años para los seres humanos. Cuando se habla de un día delante del Señor, se está hablando de un milenio para los seres humanos, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 8, y también dice el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4, que un día es como 1000 años. Y ahora han transcurrido de Cristo hacia acá 2000 años para los seres humanos, y para Dios solamente han transcurrido 2 días, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 2 días es como 2000 años.
Y ahora los días postreros delante del Señor para los seres humanos son los milenios postreros, que son el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. Y Cristo para el día postrero prometió que resucitará a los muertos en Cristo. Dice nuestro amado Señor Jesucristo, haciendo esta promesa conforme a como el Padre ya determinó desde antes de la fundación del mundo, dice así, capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para cuándo está prometida la resurrección de los muertos en Cristo? Para el día postrero, que es el milenio postrero, o sea, el séptimo milenio. Ese es el día del Señor. Y ahora Juan escuchó la voz de Cristo, ¿cuándo? En el día del Señor, porque Juan fue transportado al día del Señor, o sea, al séptimo milenio. Y esa es la gran voz de trompeta o trompeta final, de la cual habla San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 49 al 55, que sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. También en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17, también San Pablo nos habla de esa trompeta de Dios, y él nos dice que el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y qué sucederá con las personas que estarán viviendo aquí en la tierra? Veamos lo que dice San Pablo. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vean cómo nos habla de esa trompeta de Dios, y nos habla también de la voz de arcángel, y nos habla de esa aclamación, nos habla de todas estas cosas maravillosas que están prometidas para suceder en este tiempo final. Nos habla de la voz de mando, de la voz de arcángel y de la trompeta de Dios. Y ahora hemos visto que esa trompeta es la trompeta del Evangelio del Reino, revelando el misterio del séptimo sello, o sea, revelando el misterio de la venida del Señor con sus ángeles. Ese es el misterio del séptimo sello. Ese es el misterio de la segunda venida de Cristo, y ese misterio, siendo revelado a los hijos y de Dios, produce el recogimiento de los escogidos de Dios y produce la terminación de la construcción del templo espiritual de Cristo, porque con ese mensaje del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la venida del Señor, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, está revelando el misterio de la venida del ángel que era diferente a los demás, el cual es Cristo viniendo en el día postrero, manifestado en carne humana, dándonos a conocer, por medio de esa manifestación en carne humana, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, como él dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, diciendo: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. O sea, sube acá a la edad de la piedra angular, y yo te mostraré
las cosas que sucederán después de estas que han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora nos va a mostrar las cosas que han de suceder en la edad de la piedra angular, en el día postrero, o sea, en el día del Señor. Y ahora vean cómo esta revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto es dada a conocer, es hablada por Cristo a través de su ángel mensajero. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos ¿qué cosas? Las cosas que deben suceder pronto, que son las cosas que Cristo dijo que nos daría a conocer a todos los que subiéramos donde Él estaba hablando. Así es que subiendo a la edad de la piedra angular, escuchamos la voz de Cristo, del ángel fuerte, del ángel que era diferente a los demás, hablándonos por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto, y así se efectúa el llamado final de Cristo para la formación de la parte del cuerpo místico de Cristo que corresponde a este día postrero, que es la parte del lugar santísimo de ese templo espiritual, el cual se construye por la América Latina y el Caribe en este día postrero por medio de la voz de Cristo, esa palabra creadora, la voz de Cristo, llamando y juntando a sus escogidos y colocándolos ¿dónde? En el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Y al llamarnos y colocarlos ahí, se forma ¿qué? La edad de la piedra angular, porque estas etapas o edades de la iglesia se van formando con seres humanos. Son seres humanos los que forman este templo espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo. No puede ser formada una edad si no es con seres humanos, porque estas edades de la iglesia gentil son las etapas de la iglesia de Jesucristo, las etapas del templo del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes con quienes está Cristo formando, creando, construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual, para pronto completarse la construcción de su templo espiritual, porque se completa la construcción de su templo espiritual con la construcción de la etapa de la edad de la piedra angular, donde son llamados y juntados los escogidos de este día postrero. Se completa con seres humanos. Y esto es bajo el séptimo sello, porque es el séptimo sello terminando de construir el cuerpo místico de Cristo. Y el séptimo sello es el ángel que era diferente a los demás. Es Cristo viniendo en el día postrero manifestado en carne humana en su ángel mensajero, llamando y juntando a sus escogidos con la gran voz de trompeta y colocándolos ¿dónde? En su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular, así como hizo en cada edad por medio de su manifestación a través de cada ángel mensajero. Llamó y juntó a sus escogidos de cada edad, ¿dónde? En la edad correspondiente al tiempo en que hizo el llamado por medio de carne humana a través del mensajero de cada edad. Y ahora, en este tiempo, Él llama a los últimos escogidos de Dios, los últimos seres humanos que serían llamados y juntados para completarse la construcción del templo espiritual de Jesucristo. Para así, por medio del séptimo sello del ángel, que era diferente a los demás, se manifestado en carne humana, en el ángel de Jesucristo, llevarse a cabo la terminación de la construcción de ese templo. ¿Cómo se lleva a cabo? Construyendo la parte que falta en este tiempo final, que es la parte de la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo.
Y eso es el séptimo sello, terminando de construir el cuerpo místico de Cristo. Vean cómo es que para el día postrero se llevará a cabo la terminación de la construcción del cuerpo místico de Cristo, que es el templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de este misterio, el misterio del séptimo sello, terminando de construir el cuerpo místico de Cristo, o sea, terminando de construir el templo del Señor Jesucristo, terminando de construir la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto quién es el séptimo sello. Es el ángel que era diferente a los demás, el cual es Cristo, el ángel del pacto, viniendo en el día postrero, ya no a las 7 edades, sino a la edad de la piedra angular, viniendo en carne humana en su ángel mensajero, para así llevar a cabo la terminación de la construcción de su templo espiritual, para que los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados. Tenemos que estar ¿dónde? En ese templo espiritual. Tiene que completarse la construcción de ese templo para Cristo dejar el trono de intercesión, porque cuando se complete, Cristo hace intercesión por el último de los escogidos que entre en el día postrero y luego sale del lugar de intercesión para reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre y así reclamar ese templo espiritual. Resucitar a los muertos en Cristo que pertenecen a ese templo y transformar a los vivos en Cristo que estarán aquí en la tierra y pertenecen al lugar santísimo, a la edad de la piedra angular de ese templo espiritual. ¿Y dónde están los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, que forman el lugar santísimo, la edad de la piedra angular del templo espiritual de Jesucristo? Pues aquí estamos, en la América Latina y el Caribe, aquí en la República Mexicana. Hay un grupo grande en toda la República Mexicana, porque en las diferentes naciones, en las diferentes ciudades, de la República Mexicana y diferentes comunidades, hay escogido de Dios. En esta nación mexicana hay mucho pueblo de Jesucristo. Hay muchos escogidos de Dios, primogénitos de Dios, que vendrán a formar parte del cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, para completarse el cuerpo místico de Cristo, el templo del Señor Jesucristo. Así también hay en otras naciones latinoamericanas y caribeñas mucho pueblo, mucha gente que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero y que vendrán a formar parte del templo espiritual de Cristo en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual, para completarse la construcción del templo de Jesucristo. Completarse esta construcción, terminarse de construir el cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia. Y así completarse la construcción, la creación de la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio del séptimo sello, terminando de construir el cuerpo místico de Cristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Y pasen todos muy buenas tardes. Dejo nuevamente al ministro aquí para continuar y finalizar todo lo que tienen para esta tarde, pues ya tenemos nosotros también que salir
para el lugar donde tendremos la próxima actividad, el cual está a ¿cuántos minutos de aquí? 2 horas de aquí, así es que tenemos que ir ya viajando. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y adelante en el cuerpo místico de Cristo, porque Cristo está construyendo el lugar santísimo de este templo espiritual con latinoamericanos y caribeños. Dios les bendiga y les guarde, y con nosotros nuevamente el pastor, el ministro, aquí.